Buenos días a todos los que están participando de este módulo de formación catequética en este diplomado que la animación catequética ha iniciado y pues nos toca este módulo sobre la interpretación de la Sagrada Escritura con los dos términos hermenéutica y exégesis. En primer lugar, pues quisiera saludar a todos los que participan de este diplomado. Que Dios quiera pues sirva de mucho para acercarnos y seguir indagando. Ciertamente el tiempo es muy corto para poder en unos cuantos minutos pues hablar sobre el tema, un tema que pudiera llevarnos un semestre o un año para estudiarlo, pero sin embargo lo poco que podamos aprovechar pues que nos sirva de mucho. Quizás voy a dejar algún material para que puedan leerlo y les sirva para el estudio personal. Hablar de la interpretación en la Sagrada Escritura, pues tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento podemos encontrar algunos textos que hacen alusión a esa interpretación. De hecho, el profeta, que es un mensajero, él recibe el mensaje de Dios, lo interpreta y lo transmite al pueblo o a la comunidad a la cual le ha sido encomendado ese mensaje. Yo creo que eso es importante, el punto de partida de que el mensaje de Dios es digerido, es interpretado para ser transmitido. Entonces yo creo que eso es importante, los oráculos, los mensajes que recibían los profetas para ser interpretados. En el Nuevo Testamento, pues encontramos una gran cantidad y hay una tradición sobre interpretar los textos. De hecho, Jesús hablaba en parábolas, le explicaba algunas a la gente, pero la mayoría se lo explicaba a sus discípulos. Y fíjense, yo he sacado apenas, en un instante he estado allí revisando algunos textos y bueno, le dejo algunos textos, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, mejor conocido, y en Valera y en Venezuela muy frecuente con lo del movimiento de Maús, el retiro de Maús, Lucas 24, 13, 35, donde habla del camino a la calzada de Maús, de Jerusalén a Emaús. Pues ahí hay un episodio muy interesante que además de ser un episodio eucarístico, ¿por qué? Porque prácticamente, además de ser un texto pascual, es un texto eucarístico porque presenta las dos partes de la escritura, que es la primera de la Eucaristía. La primera parte, pues la mesa de la palabra, cuando él, con el desánimo de los discípulos, le va explicando la escritura y todo lo que decía la palabra acerca del mensaje de Jesús. Y en segundo lugar, cuando ya cae la tarde, pues se acercan al lugar donde iban a llegar, a la casa donde le habían invitado, que se quedara con ellos, a pasar la tarde o la noche, y comparte el pan, lo partió, lo dio, hasta que desaparece la vista de ellos y se abre sus ojos, sus cinco sentidos, su mente y su corazón para comprender lo que había hecho Jesús. Entonces ahí tenemos un episodio. Un texto que nos habla, pero hay muchos más. Yo solamente por encima he sacado alguno de ellos. Juan 20, que es el final, el primer final del Evangelio. El Evangelio tiene dos finales, en el capítulo 20 y en el capítulo 21. Entonces, en el primer final del Evangelio, dice el escritor, el autor del Evangelio, que estos dichos y hechos de Jesús, estos testimonios, se han puesto por escrito para que creyendo tengan fe en Él. Es decir, para que conociendo a Jesús tengamos fe en Él. Y por eso es importante el poder comprender lo que allí contenido en cada uno de estos textos. El mismo Pablo en la segunda carta a Timoteo 3:16 dice, la escritura fue hecha para arguir, para enseñar, para guiar, para acompañar y es importante este texto porque nos ayuda a ver el significado y el sentido de la Sagrada Escritura. Por otra parte, Primera de Pedro 3:15 nos habla, hay que aprender a dar razones de la esperanza. Yo creo que todo cristiano, todo bautizado está llamado a eso, a aprender a dar razones de la esperanza. Pero para aprender a dar las razones de la esperanza hay que prepararse, porque la Escritura no es un libro cualquiera. La Sagrada Escritura no es un libro, una novela de ficción, ni tampoco es una
una especie de trilogía o una especie de un autor que escribe una novela y después saca una segunda, una tercera, una cuarta o quinta parte. No. La palabra Biblia dice biblioteca, es una biblioteca, contiene muchos libros, es la colección de muchos libros. Y no son libros cualquiera, sino es la experiencia de la experiencia de fe de un pueblo que está en marcha, que se pone en camino. El otro texto, que es muy significativo, lo encontramos, para mí es determinante también dentro de esta interpretación de la Sagrada Escritura, es el texto de Felipe y el etíope, el eunuco, como él está leyendo el rollo del texto de Isaías y Felipe es llevado por el Espíritu, caminando en el carruaje que iba, lo invita a pasar y él empieza a explicarle la escritura y a qué se refiere el pasaje que estaba leyendo del profeta Isaías sobre Jesús, hasta que termina, lleva un proceso de conversión, ese poder esclarecer, enseñar, arguir, acercarle la palabra de Dios y hacerle accesible el misterio de la palabra de Dios. Yo creo que este sería el punto de partida con respecto a lo que significa la interpretación de los textos. Por otro lado, pues tenemos que hablar de los dos términos, hermenéutica y exégesis. Cuando uno habla de estas dos palabras griegas, por decirlo así, pudiéramos hablar desde la etimología. El término griego hermenéutica, que tiene muchas acepciones, muchas interpretaciones, proviene de la palabra griega hermenéutike, que viene arte de interpretar o ciencia de interpretar, la técnica de interpretar. Hay una explicación, dice Hermes, la palabra Hermes era el que interpretaba los oráculos de Delfos en el templo de la revelación, y por eso la palabra Hermes significa intérprete. Y hermenéutike, viene de técnica, que significa el arte o la técnica de interpretar los textos. Esta interpretación pudiera entenderse como traducción, una forma de interpretar es traducir. De hecho, en la hermenéutica judía, aquí tengo un libro de Xavier Picasa sobre la ciudad Biblia, que lo expresa muy bien. En la hermenéutica judía existe varias formas, una especie de una gran cantidad de variantes para poder interpretar la Biblia. ¿Por qué? Porque el texto no se puede alterar, o sea, ni siquiera se puede hacer una traducción. Las traducciones son interpretaciones y de hecho los italianos dicen traductore traditore. El traductor es un traidor. ¿Por qué? Porque tú al sustraer la lengua original a otra lengua puedes cambiar el sentido. Por ejemplo, a mí no me gusta nunca el término utilizado para traducir el término griego mártires o martireya. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas mártires o martireyas no hay una palabra al castellano que pueda traducirla. De hecho, en alemán no se traduce ese término. Cuando se pronuncia igual en griego, de la raíz griega, mártires, porque no hay un equivalente. Quizás una frase sí, pero no un equivalente. ¿Por qué? Porque ha migrado al castellano viniendo del latín la parte de mártires, no como aquel que entrega la vida, sino aquel que da testimonio. Y Jesús hablaba de dar testimonio. Quizás el martirio es la consecuencia final de ese testimonio, pero un testimonio que significa gastarse, entregarse, donarse por completo, significa la palabra mártir. Y entonces, bueno, migró como testimonio la palabra latina, jurídica, testigo, que viene de un vocablo vulgar, testiculum, el que presencia un acto sexual. En cambio, cuando hablamos de la Biblia, testigo no es el que observa, no es el que mira desde lejos sin involucrarse. El testigo que habla Jesús es aquel que se involucra y se involucra tanto que hasta entrega su propia vida. Por eso no debería traducirse, deberíamos decirlo al español mártires o martireya o martirizo, que son las expresiones griegas sobre lo que quería decir Jesús, y así lo dice. Entonces es importante al momento de la hermenéutica. ¿Qué hacían los judíos? La hermenéutica judía, ellos como no podían traducir el texto, sino que lo leían en hebreo,
daban una explicación. Y esa explicación, pues hay unas formas de explicarlo. Está la famosa Mishnah o el Midrash, que son catequesis judías sobre los textos. Es decir, el que lee y conoce la escritura lo pasa a su lengua en una especie de oratoria, de interpretación de lo que, tratar de sacar lo que dice el texto para la gente o el auditorio que escucha, que es lo que muchas veces los sacerdotes realizamos en las homilías. Tratamos de sustraer, estudiamos el texto para poder encontrarle el sentido verdadero. Entonces, la hermenéutica es un término utilizado más que todo en la filosofía, se utiliza mucho en la filosofía. Gadamer es el padre de la hermenéutica moderna en la filosofía y él habla sobre la interpretación de los textos. El estructuralismo del siglo pasado, con el famoso movimiento del Círculo de Viena, pues impulsó esa hermenéutica moderna para poder interpretar, volver al antiguo e interpretar esos textos antiguos, refiriéndose a la filosofía, los textos griegos, hebreos, latinos y todo eso para sustraer el pensamiento de los autores. Por eso cuando uno hace una tesis doctoral o alguna investigación, una maestría, piden manejar la lengua de los autores con que vas a utilizar como base a tu investigación, que vas a fundamentar tu investigación. ¿Por qué? Porque hay que leerlos en su lengua original, porque cuando se traduce a la lengua nueva, a tu lengua materna, pues cambia el significado. Por eso los judíos, al momento de leer los textos, se leían en hebreo, pero como muchos ya no hablaban el hebreo, solamente lo utilizaban como un lenguaje religioso. Para poder explicarlo, lo hacían como una especie de una catequesis, un midrash o una mishnah para poder explicar los textos. Entonces, hablar de hermenéutica es el arte de interpretar y explicar. Desde el punto de la disciplina filosófica que se ocupa la teoría de la interpretación, originalmente se centró en la interpretación de textos sagrados o textos antiguos. En el caso nuestro, el texto de la Sagrada Escritura. Hay unos puntos claves para la hermenéutica. El arte y la ciencia de interpretar se considera tanto como un arte o una habilidad requerida para comprender como una ciencia por los métodos y principios que se fundamenta. Esta ciencia busca el verdadero significado de estos textos. Su objeto principal es comprender el significado de un texto o un escrito antiguo, un manuscrito antiguo, considerando su texto y la interpretación del autor, aunque esta última idea ha sido debatida por diversas corrientes hermenéuticas. Otra cosa es la aplicación amplia de estos textos, en el sentido filosófico o teológico o literario, histórico o de las ciencias sociales. El énfasis que hace el texto es la hermenéutica, que subraya la importancia de situar el texto en un contexto histórico, cultural, literario para una interpretación adecuada. ¿Por qué? Porque yo no puedo interpretar un texto antiguo con los ojos de hoy. Es como cuando uno explica la progresión de la ley del amor. Antiguamente había una ley que se llamaba la ley del talión, que ojo por ojo y diente por diente. Si nosotros lo traemos a nuestra sociedad moderna, vamos a decir que eran unos caníbales o eran unas personas demasiado primitivos, rudimentarios, porque dígame, si yo le saco un ojo a alguien, tienen que sacarme el mío, porque es como una ley de compensar. Yo hice algo, yo debo pagar por eso que hice. Es decir, si yo he dado muerte, yo debo morir por haber dado muerte a alguien. Entonces, en su tiempo era una ley muy progresista. Sin embargo, para nuestro tiempo no es entendible. Luego el mandamiento de la ley de Dios que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y luego el mandamiento último de Jesús es amar hasta el extremo de ser mártir, es decir, darlo todo sin reserva, incluso la vida, y ofrecerse por salvación de otro como lo hizo Jesús. Yo creo que eso es importante. Entonces, para poder entender, la interpretación es importante. Es saber interpretar. Y la hermenéutica es interpretar qué es lo que está detrás de ese texto. Es tratar de acercarlo. Para acercarlo a nuestro tiempo, porque se vivió en un tiempo determinado y hay que acercarlo al tiempo actual en que vivimos. Es decir, debe hacer un diálogo de intérprete del texto como tal. Aunque algunas corrientes de hermenéutica moderna, como la de Gadamer, que les hablaba, es padre de la hermenéutica moderna,
Resalta la interpretación dinámica entre el intérprete y el texto, donde la comprensión se construye mediante un diálogo para tratar de descubrir qué es lo que hay ahí. En cuanto a la exégesis, es un término más usado teológicamente y bíblicamente. ¿Por qué? La palabra exégesis viene del griego exégesis, que significa, o que viene del exégesis de la palabra ergomais, que es descubrir, conocer, o el verbo gimnosco, conocer. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que produce? El proceso de la interpretación crítica y la explicación de un texto es el objeto para extraer el significado original y literal, tal cual como está, y se aplica comúnmente a textos bíblicos, en este caso el texto de la Biblia. También puede utilizarse a textos jurídicos, filosóficos, literarios, etc. Entonces, ¿cuáles son los puntos claves para la exégesis? En este caso, la exégesis de textos o la exégesis en el caso que nos compete a nosotros, que es la exégesis bíblica. Es análisis detallado del texto, simetría de las palabras, organización de las palabras, las fases, los núcleos, las analogías, es decir, todos los géneros literarios que pudieran encontrarse allí, la simetría, cómo está organizada simétricamente las palabras. Es un examen minucioso del lenguaje original, de la gramática, de la sintaxis, el vocabulario, el contexto inmediato del pasaje. Eso significa hacer exégesis. El método de la exégesis busca ser la más objetiva posible cuando busca interpretar un texto, basándose en la evidencia textual y contextual. Por ejemplo, en la Biblia hay alguna parte, por ejemplo, el texto original, no, sino el texto que tenemos en griego, que es el de Nestle Aland o Brumedger, que son dos versiones, que es la compilación de todos los manuscritos que se tienen sobre el texto griego del Nuevo Testamento. Hay una crítica textual, tanto para Nestle Aland y Brumesger. Hay una crítica textual que es lo que está abajo, el aparato crítico es lo que está abajo. ¿Por qué? Porque al momento, cuando se escribe la Biblia en griego, se escribió en unos pergaminos inmensos, de 7, 8 hasta 12 metros grandes están los rollos. Las palabras están pegadas todas, no hay separaciones, ni signos de separación, todas las palabras están juntas. Cuando los copistas comenzaron a transcribir, a veces juntaban letras, palabras de una y otra, y entonces se creó. Como hay muchos manuscritos, hay una gran cantidad en algunos textos manuscritos, se ha comparado todos esos manuscritos y la crítica textual sale de esa comparación del manuscrito. Y entonces allí está, en la crítica está el texto como está, como ha salido en los últimos años, como se ha conservado la tradición. Pero la crítica textual te da para al momento de traducir, darle un sentido, un significado mejor al momento de interpretar esos textos. Entonces es importante ver el aparato crítico que tienen cada uno de estos textos porque nos da luces al momento de hacer una traducción o cuál es la versión más adecuada para traducir una frase, una oración o un texto o una perícopa de la Sagrada Escritura. Eh, Luego existe también la posibilidad de reconstruir el texto original. ¿Cómo fue hecho? ¿Por qué? Porque existen muchos procesos redaccionarios. Yo les decía ahora sobre el texto de Juan 20, que Juan 20, 26, 39 es el primer final del Evangelio. Hay dos finales. Está este final, pero en el 21 hay otro final. No significa de que, bueno, esto, no, no, no. Sino que aparecieron, como la Biblia se transmitió oralmente primero, hubo una tradición oral. Después de esas tradiciones orales comenzaron a surgir tradiciones escritas y después un redactor final fue el que ensambló el texto. Entonces por eso encontramos textos allí como que, oye, ¿por qué hay dos finales? ¿Por qué en el libro del Génesis hay dos narraciones sobre la creación, Génesis 1 y Génesis 2? ¿Por qué? Porque eran tradiciones separadas que luego se juntaron y que había una tradición dentro del pueblo o dentro de las comunidades cristianas que se leía y que luego fue aceptada dentro del canon como inspirada, con inspiración divina. Y por eso es importante saber y descubrir qué es lo que hay allí hasta llegar al verdadero texto original. Ojo, si nosotros llegamos a hacer hermenéutica y exégesis sin tener ese sentido de fe, por eso en la última parte voy a hablar sobre el sentido de la escritura. Está un sentido muy, 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 el sentido literal, pero también está el sentido
espiritual que debe tener el texto. Y esto es importante al momento de leer la Sagrada Escritura. Entonces, otro punto clave para la exégesis apoya en herramientas de estudio como las lenguas originales. Por ejemplo, si en la Sagrada Escritura el Antiguo Testamento en hebreo y griego, el Nuevo Testamento está todo en griego con palabras arameas. Y por eso es importante el conocimiento de las lenguas, para poder comprender lo que está allí en esos textos que se conservan en la actualidad. Otro caso es la arqueología. Se puede hacer arqueología desde los textos indirectamente, pero también se puede hacer arqueología de los estudios arqueológicos de los lugares que hacen referencia a los textos sagrados y nos ayudan a dar luces sobre la interpretación de los textos. Otras herramientas es la historia, la literatura contemporánea y de ese tiempo. ¿Por qué? Porque hay mucho género literario presente en los textos que no podemos dejar de un lado. El mismo pensamiento griego, hay una influencia muy grande porque todos los textos del Nuevo Testamento están escritos en griego con ciertas palabras arameas. Entonces, nos da a entender de que cómo se manejaba muy bien la lengua griega. Hay un artículo que escribí en una revista de la ULA, Universidad de los Andes, que es sobre el capítulo 4 del Evangelio de Juan, el funcionario real, la influencia del mundo helénico, el cosmopolitismo y la influencia del mundo helénico en el Evangelio de Juan, específicamente en esa perícopa del encuentro de Jesús y el funcionario real. Yo creo que es importante, si los invito para que lo busquen por internet, Julio César León, el cosmopolitismo en el Evangelio de Juan, y ahí más o menos allí la influencia, ¿por qué la influencia de la filosofía griega en estos textos? Porque fueron escritos en griego y hay una gran influencia. De hecho, Pablo cita muchas veces algunas obras literarias y hace analogía con alguna referencia al mundo griego, al mundo helénico. Yo creo que eso es importante tenerlo y descubrirlo. Entonces, por eso se sirve también de la arqueología, la literatura contemporánea de ese momento para poder entender. Y bases para la explicación. La exégesis se considera a menudo como el primer paso necesario para una correcta interpretación. Es decir, hablar de exégesis y hermenéutica son dos cosas, son dos elementos que van de la mano. O sea, yo necesito hacer exégesis para una correcta hermenéutica. Es decir, la exégesis lleva a la hermenéutica. Ambas son necesarias. Si yo hago puro exégesis, voy a hacer un estudio científico riguroso. Pero si yo hago exégesis y hago hermenéutica, eso que dice el texto, lo que revela el texto, la hermenéutica me va a ayudar a darle el verdadero sentido en el paso del sentido espiritual o el sentido filosófico, como se le quiera dar a los textos jurídicos, legales o filosóficos o de autores. Pero en el caso nuestro de la Biblia, darle el verdadero sentido a la escritura. O sea, porque si no, no vamos a poder entender qué es lo que dijo Jesús. Por ejemplo, nosotros hablamos es más fácil que un rico entre al reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. Uno dice, ojo de una aguja, nosotros conocemos la aguja. Pero si no conocemos la cultura oriental, que el ojo de una aguja, a una puerta de entrada, había una pequeña puerta pequeña, que tú tenías que levantar los pies para pasar. Un camello puede entrar allí, pero se le dificulta por la joroba, por las patas, para poder meterlo, se puede con dificultad entrar, pero sin embargo puede entrar. Entonces, es una dificultad, o sea, dificulta la entrada de un rico al reino de Dios porque Jesús hace esa analogía, esa comparación. Y así sucesivamente otras comparaciones más. Por ejemplo, nosotros interpretando literalmente el texto de cuando dice Jesús, si alguien te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la izquierda, como una señal de sumisión a quien me está agrediendo, seguir agrediéndome. No, Jesús lo hizo como una señal de protesta. ¿Por qué? Porque para poder abofetear a una gente había que bofetear no con la palma abierta, sino con el reverso de la mano y golpearlo. Y se golpeaba era con la derecha, con la izquierda no porque era impuro, eran tradiciones culturales. Entonces, tú puedes abofetear con la derecha, pero para abofetear con la izquierda, con la mano derecha, era imposible porque tienes que torcer el torso de la mano, torcerlo para poder dar y lo darías con dificultad. ¿Qué invitaba a eso? Aquel que te abofeteó sin tener razón y lo hace, ponlo en evidencia diciéndole, bueno, me bofeteaste en la derecha, ahora bofeteame en la izquierda.
no podía hacerlo, era algo imposible. Pero sin embargo es decirle, mira, estás haciendo algo que no se debe. Jesús, cuando le bofetearon en el Sanedrín, si he obrado, muéstrame en qué, y si no, ¿por qué me pegas? Es la señal de protesta. Igualmente cargar una maleta o una bolsa podía hacerlo 1 milla, pero un soldado no podía obligar 2 millas a cargar eso, porque si no, estabas incurriendo en una justicia. Igualmente, el que te pide el manto, la túnica, entrégale el manto. Es decir, es quedarte desnudo, es poner evidencia al otro. Pero si eso no lo conocemos en la cultura, en las tradiciones culturales, tanto en Roma como en Grecia, como en el mundo judío, yo no puedo darle la correcta interpretación de los textos. Y fíjense la importancia que tiene el uso de estos dos métodos. La exégesis, que es el estudio de los textos, simetrías, palabras, traducción, etcétera, y luego cómo lo interpreto para poder comprender lo que está, la riqueza tan grande que está ahí en la Sagrada Escritura. Por eso, hay algunas recomendaciones que tengo aquí mucho material, yo sé que no se puede, he sacado algún material, las diferencias que hay entre exégesis y hermenéuticas, característica, por ejemplo, el alcance, teoría general de la interpretación de todo tipo de comunicación, el exégesis, método específico para interpretar y explicar un texto, énfasis principal de la hermenéutica es la comprensión y el significado general, considerando el texto amplio y el intérprete. En la exégesis es la extracción del significado original literal del texto basado en el análisis textual de los géneros literarios, de la parte literaria. El objetivo de la hermenéutica es reconocer la influencia del intérprete y el proceso de la comprensión. En cuanto a la exégesis, es la aspiración a la objetividad, minimizando la influencia de la interpretación, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es importante. Hay algunos autores que tengo aquí, yo les voy a pasar esta hoja para que lo revisen, entre esos los padres de la iglesia oriental, la iglesia occidental, está Orígenes, Crisóstomo, San Agustín, Santo Tomás, que han hablado sobre la exégesis. En cuanto a la hermenéutica, pues está George Gadamer, el padre de la hermenéutica moderna, Paul Ricoeur, que es otro autor del siglo XX, Anthony Tilsenson, Kelvin Van Hosen, que también habla sobre la hermenéutica, el drama de la interpretación de los textos bíblicos, etcétera, etcétera. La interpretación entre exégesis y hermenéutica en el mundo bíblico. Bueno, crucial entender entre la exégesis y hermenéutica son dos disciplinas separadas, pero, como les decía ahora, que no se pueden ver, que no pueden verse, son necesarias, aunque sean distintas, separadas por estudios distintos, competencia distinta, objetivos distintos, pero son muy necesarias. Yo no puedo decir, hago exégesis, estudio científico, pero no hago hermenéutica, no puedo prescindir. La hermenéutica me va a ayudar, orientar y dar luces para interpretar verdaderamente el texto y actualizarlo en la vida real. Es crucial entender que la exégesis y la hermenéutica, aunque sean disciplinas separadas, deben interconectarse en el proceso de la interpretación y más aún en la interpretación bíblica. Ojo, la exégesis sienta las bases, proporciona el análisis detallado del texto en su texto original, buscando determinar su significado primario en el trabajo arqueológico, de desenterrar lo que está allí. Hay un arqueólogo, dos arqueólogos, Zimmerman y el otro no recuerdo, es un judío también, que hicieron unos documentales sobre la Biblia desenterrada. Es como decir, llevar la Biblia y comenzar a través de estos yacimientos arqueológicos, pues descubrir la verdad de la Sagrada Escritura. Y muchos textos han arrojado luces a los textos de la Sagrada Escritura, aunque la intención de los textos de la Sagrada Escritura no es hacer historia, ni hacer arqueología, pero nos dan luces para entender todos los procesos históricos. Por eso es importante, al estudiar la Sagrada Escritura hay que hacer lo que se llama una línea de tiempo. ¿Por qué? Porque en la Sagrada Escritura hay que saber identificar el relato temporal del texto, el relato en que fue escrito el texto
y la historia que se vivió en ese tiempo, la línea temporal, la historia extrabíblica, fuera de la Biblia. Y hay que saber ubicar cada uno de esos contextos en los diversos momentos de los textos de la Sagrada Escritura. Y eso nos va a arrojar luces para comprender qué es lo que verdaderamente estaba ocurriendo allí. Entonces, sé que es mucha información, pero sé que se requiere un tiempo más largo de esto. A mí me gustaría que en algún momento el padre Gerardo, los padres encargados de este diplomado, que se pudiera dar un poco más sobre este tema, porque de verdad que a lo mejor en 3 clases pudiéramos orientar un poquito más, pero sé que el tiempo es muy corto, pero voy a facilitar el material para que ustedes los tengan. Hay otro material que tengo aquí en el ordenador que lo saqué sobre lo que es la interpretación de la Sagrada Escritura. Pues es que no puedo revisar aquí. Aquí en este texto, es que se me hace difícil verlo aquí, donde me habla de los sentidos de la Sagrada Escritura. Tomando de los documentos de la Iglesia, por ejemplo Pío XII, con respecto a la interpretación de los textos bíblicos, nos decía así pues que el exégeta católico asume la tarea de todas las impuestas sobre los mayores de descubrir y explicar el significado auténtico de los textos sagrados. Al realizar esta tarea, tengan los intérpretes en consideración que su obligación primera y principal debería ser la de discernir y definir con claridad aquel sentido de la palabra bíblica llamada literal, pero también la traducción a nuestro tiempo de hoy. Por eso se propone algunos, para interpretar la Sagrada Escritura, el primer sentido, el sentido espiritual, que surge cuando lo que significan las palabras de un texto de sentido literal tiene también otro significado que va más allá de lo literal. De forma que en el desarrollo dentro del cristianismo, el sentido espiritual es el expresado por el texto bíblico, cuando se lee a la luz del Espíritu Santo en el contexto del misterio pascual de Cristo y la nueva vida que proviene de él. Es decir, la interpretación espiritual del Antiguo Testamento tenía una prominencia especial, puesto que se pensaba que el Antiguo Testamento contenía los preparativos de Dios para su Hijo del Nuevo Testamento. Por eso, para leer el Antiguo Testamento hay que leerlo en clave del Nuevo Testamento. Entonces, es importante ver el sentido espiritual. El otro sentido es el sentido alegórico. Es otra forma de ver esta interpretación de la Sagrada Escritura. El sentido alegórico se refiere al significado que está oculto bajo la superficie del texto. Es decir, la búsqueda del significado alegórico de estos textos tiene su origen en el mundo griego, especialmente en la filosofía platónica, tal como se entendía el periodo helénico. La interpretación alegórica se empleaba para buscar el sentido de los mitos griegos en los cuales los dioses aparecían a menudo. ¿Por qué? Porque se buscaba interpretar, los griegos interpretaban esos mitos alegóricos. En el sentido de la Sagrada Escritura, pues hay que buscar esa alegoría. ¿A qué hace referencia? Jesús utiliza muchas palabras y habla en alegoría. Hace alegoría a muchas cosas propias de las tradiciones de la cultura. Hay algún autor, no sé si es Secundino Castro, que habla sobre tradiciones del mundo judío. Hay otro de Joaquín Jeremías que se llama Palestina en tiempos de Jesús, que habla sobre todas las tradiciones, porque eso hay que conocerlo, tradiciones del mundo judío para poder comprender estos significados. Hay un tercer sentido, está el sentido alegórico, el sentido espiritual, pero también existe otra explicación, otro sentido que puede ayudarnos a comprender el texto de la Sagrada Escritura. Entonces yo creo que es importante el método histórico crítico que nos ayuda a comprender el significado de la historia. Está el sentido espiritual, el sentido alegórico, pero también
el otro sentido, que es el que nos permite interpretar los textos, que es el sentido real, del cual nosotros podemos, pues, eh, eh, sacar un correcto significado interpretativo de la Sagrada Escritura. Bueno, yo creo que con esto son 35 minutos. Pudiera decir más cosas, tengo más cosas aquí para decir, pero yo creo que es muy corto el tiempo. Espero que este abre boca le sirvan para poder acercarse un poco más al estudio de la Sagrada Escritura, que es una inquietud que debemos tener nosotros, tratar de descubrir lo que allí se encuentra inmerso, no como una historia, no como un texto que se lee y que como una novela, sino como un texto que tiene historia, que tiene fe, que tiene una espiritualidad, que tiene una teología propia y que guarda esa relación íntima entre Dios, el Creador y la criatura en ese proceso de salvación. Feliz día y que Dios los bendiga. Espero que esto les sirva.